Pues el tema del ébola es un tema sin duda alguna importante. El 16 de octubre de 2013, todavía no hace 2 años, tuve el alto honor de dictar el discurso inaugural del curso académico 2013-14 en la Real Academia de Doctores de España. Y después de reflexionar mucho, y creo que bien, al final decidí intervenir con un título que se titulaba Una salud, la colaboración es necesaria. En ese contexto es donde yo sitúo el escenario de esta mi participación como la mitad o una de las 2 partes que constituyen la intervención que de alguna manera llena de gala la entrega del premio SIVA, y a ello me voy a dedicar en los próximos minutos, fundamentalmente para prepararles a ustedes a conocimientos a los que rara vez tendrán ocasión de asistir, que son los que se derivan de nuestro colega don Fernando Simón Soria. En ese contexto, fíjense ustedes, en este cuadro se resume un trabajo pionero del grupo de Good House del Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo, publicado en 2001 y reajustado en 2005, en el que pone de manifiesto un estudio retrospectivo de 1.407 patógenos humanos, de los que investigó el origen de los mismos y llegó a la conclusión de que un 58% de los mismos, 816 de esos patógenos, eran de origen animal. Eso quiere decir que estábamos hablando de agentes de zoonosis o que estábamos hablando de zoonosis. La sorpresa vino más adelante cuando se estableció sobre estos patógenos emergentes o reemergentes, sobre estos patógenos, cuáles de ellos eran emergentes o reemergentes. Y sobre los 1.407 resultaron 177, alrededor del 13%. La sorpresa, como decía, surgió precisamente para cuando se investigó el origen de estos patógenos emergentes y reemergentes y se descubrió que prácticamente el 75% de ellos eran agentes de zoonosis. Así que zoonosis, en el contexto integrador de una salud, es, digamos que, una cuestión realmente seria. Las profesiones sanitarias e incluso aquellas que no tienen ese carácter, pero que pueden colaborar en alguna medida al conocimiento primero y al control después, y siempre que sea posible a su erradicación, sin duda alguna serán bienvenidos. Las experiencias que en el pasado hemos tenido en relación con encefalitis como las del virus Nipah o Hendra nos han enseñado mucho a propósito de la beneficiosa colaboración de las profesiones sanitarias en este sentido. La historia de los virus ébola y Marburgo, que es relativamente reciente, entre 45 y 48 años, ha permitido establecer una jerarquización taxonómica de los agentes que las producen. Los filovirus, así denominados por su apariencia filamentosa, se integran en la familia Filoviridae, orden mononegavirales, compartiendo nicho ecológico, por decirlo de alguna manera, con agentes tan importantes como los paramyxovirus o los rhabdovirus, es decir, entre otros el virus de la rabia, tan asociado fundamentalmente a las clases médica y veterinaria. 3 géneros, ébolavirus, marburvirus y cuevavirus. Los 2 primeros son los que integran las especies que en estos momentos tienen una cualificación principal. Los virus Zaire, Sudán, Bundibugyo, Tai Forest y Reston en el primero de los géneros, y el Marburvirus del lago Victoria y los virus RAM en el segundo. El tercero simplemente ha iniciado un camino que no sabemos a dónde conducirá. Es una detección llevada a cabo en murciélagos en una cueva del Principado de Asturias y por el momento no hay más que decir porque no se han llevado a cabo más investigaciones a propósito de ellos. Pues bien, como decía hace un momento, 45 o 48 años de historia que comienzan en 1967, cuando en 3 laboratorios ubicados en Alemania, en Frankfurt y en Marburgo, y en la antigua Yugoslavia, en Belgrado, que trabajan en la preparación de vacunas frente a la poliomielitis humana, con cultivos celulares, cultivos primarios de riñón de mono Cercopithecus etíops, que habían sido importados de Uganda, desarrollan una extraña fiebre hemorrágica que cursa con un porcentaje de mortalidad. Fallecieron 7 personas de un total de 31 casos clínicos, lo que supuso una mortalidad más bien moderada, discreta,
de un 23%. Y 9 años después, casi simultáneamente, en el antiguo Zaire, la actual República Democrática del Congo, y en Sudán, en el sur de Sudán, en Zara, en este último caso, y en una localidad al lado del río Ébola, en Yambuku, es donde se inicia un proceso que recuerda aquel sucedido en los laboratorios europeos y que cursa con 318 casos clínicos, 280 casos fatales y un 88% de mortalidad. Por hacer un resumen prácticamente instantáneo, porque esta será la parte que yo supongo abordará en profundidad mi colega, referir que hasta el brote actual de 2014, entre 1967 y 2013, 13 países han sufrido brotes de ébola o de fiebre de Marburgo, con un porcentaje medio de mortalidad en torno al 69%, que son 10 en el caso de ébola, con 2.000 casos y un porcentaje de mortalidad del 65%, y 5, 2 de los cuales desarrollaron también brotes de ébola, con 594 casos y una mortalidad muy alta del 81,6%. El brote de 2014, actualizado al pasado 24 de abril, arroja cifras importantes, más de 26.000 casos clínicos, 10.000 fallecimientos, con una mortalidad del 41,47%, que si se refiere a los casos confirmados supera ligeramente el 72%. Rasgos que denotan este brote actual, que está producido por un clade, es decir, por una agrupación de virus procedentes probablemente de la República Centroafricana o de la República Democrática del Congo, es un virus Zaire, ha sido el más grande de la historia, ha multiplicado su número aproximadamente cada 34 días, ha afectado a 6 países, fue declarado emergencia de salud pública internacional y hay que relativizar la importancia de estas cifras anteriores. Y para poner los pies en la tierra, simplemente tienen ustedes ahí algunos datos. En malaria se producen al año 200 millones de casos y 600.000 fallecimientos, 600.000 muertos. En tuberculosis se producen anualmente 9 millones de casos y 1,3 millones de fallecimientos. Y esa rabia tan añadida a la clase veterinaria produce al año casi 60.000 muertos. Así que estamos hablando, como ocurría antaño con la encefalopatía espongiforme bovina, de cuestiones que traducen su impacto fundamentalmente por algunas cuestiones que se desconocen o que la gran masa amplifica, probablemente exagera, y que a medida que se van incorporando conocimientos nuevos, pues evidentemente las aguas vuelven a su cauce, sin desmerecer ni un ápice la importancia relativa que tiene el proceso. El virus ébola, como el virus Marburgo, es un virus filamentoso, como señalábamos antes, con una longitud aproximada de 1000 nanómetros, un diámetro de en torno a 80-100 nanómetros, y es un típico virus con ácido ribonucleico monocatenario y de sentido negativo, tanto el ébola como el Marburgo. Como pueden observar en la pantalla, está dotado fundamentalmente de 7 genes que codifican para otras tantas proteínas, 2 polimerasas, una principal y un complejo polimerasa, 2 nucleoproteínas, una principal y otra menor, y 2 proteínas de la matriz, igual que antes, una principal y otra menor. Y probablemente el elemento estructural proteico más interesante sea una glicoproteína que se transcribe por un procedimiento que se denomina transcripción tartamuda, en el que una polimerasa transcribe sucesivamente nucleótidos sin que se incorporen a la cadena del ribonucleico mensajero. Lo que ocurre es que se genera una preproteína que se escinde por furina en 2 fragmentos, que se denominan GP1 y GP2, y que después esos fragmentos dimerizados se trimerizan, dando lugar a una glicoproteína de membrana, establecidas por las 2 subunidades, que se escinde por una actividad enzimática del factor de necrosis tumoral y que al final la glicoproteína de membrana se libera en el entorno del virus, transformándose, como las anteriores, en una proteína secretada. El interés de esta proteína es enorme, no solo porque tiene una participación activa principal en la patogénesis del virus, sino porque todos los ensayos para tratar de descubrir una vacuna eficaz están centralizados en la misma. De ahí que uno
sucumba a la tentación de dedicarle siquiera estos segundos a los que yo me he referido. La comparación del ébola Marburgo en los animales y en el hombre asienta fundamentalmente en los conocimientos derivados de los modelos, sobre todo de primates no humanos, porque las crónicas recogen no más allá de 30 autopsias humanas, lo que quiere decir que, entre otras razones, además de la bioseguridad, del entorno en el que se han producido y se siguen produciendo los fallecimientos en África, lleno de mitos, de una serie de costumbres ancestrales difíciles de superar. De ahí que los monos Cynomolgus, fundamentalmente los Macaca fascicularum, el mono cangrejero, es un modelo por excelencia para el estudio de estos virus. Después de un periodo de incubación que oscila entre 2 y 21 días, un poco más corto en el caso del Marburgo, se inician síntomas inespecíficos que luego van seguidos, a medida que el proceso progresa, de signos sistémicos con viremia alta, gastrointestinales, respiratorios, etcétera, etcétera, hasta producirse un shock hipovolémico y un fallo multiorgánico que en algunos casos va seguido de muerte y en otros de recuperación. En infecciones experimentales, esto es una infección natural, el tiempo de muerte, el suceso final, normalmente se acorta ligeramente y no va más allá de los 5 o 9 días. En el cuadro se comparan pues el modelo de primate no humano con el modelo humano y algunos modelos que se han desarrollado en pequeños animales siempre adaptados. Fundamentalmente, Cobaya, del que acaba de publicarse un trabajo que pone de manifiesto la eficiencia de la infección tanto por vía intranasal como por contacto directo o a través de fómites. Pero también el modelo ratón o el modelo hámster, y todos ellos adolecen de inconvenientes que separan ligeramente el cuadro clínico de lo que sucede en el modelo primate o lo que sucede naturalmente en la enfermedad humana. Bien, sobre esta información se han establecido el modelo de patogénesis en primates. La célula diana por excelencia es el macrófago, monocito sanguíneo, cuyos receptores de superficie aceptan estas glicoproteínas de membrana del virus ébola o Marburgo, y comparten esa condición de diana con otras células como las dendríticas u otras células de órganos linfoides, de bazo, de hígado, células endoteliales o células epiteliales. Como quiera que sea, se produce una auténtica tormenta en el interior celular con intervención de esas proteínas que señalábamos antes, una de las proteínas de la matriz celular y una de las polimerasas, que producen una auténtica desregulación del sistema celular que al final lo que hace es estimular receptores de la superficie de los linfocitos, induciendo su apoptosis, a lo que se llega igualmente con una sobreproducción de citoquinas y quimioquinas por parte de los macrófagos que conducen a una pérdida de control celular e inducción de los receptores de muerte en células, particularmente linfocitos, pero que va seguido también de necrosis de células adrenales y depleción de las células NK o células asesinas naturales. Por si fuera poco, la producción de factor tisular por los mismos tipos celulares activa la cascada de coagulación de la sangre, lo que produce un proceso de coagulación intravascular diseminada que consume plaquetas, de ahí que se produzca una trombocitopenia y va seguido de una extravasación vascular con hemorragias, daño endotelial, que al final produce ese signo multiorgánico que conduce al shock y la muerte. Pero hay algunas cuestiones a las que es preciso también añadir porque son realmente importantes. Esas dos proteínas de membrana, GP1 y GP2, tienen diferentes patrones de glicosilación y ello hace que la respuesta de anticuerpos se dirija hacia regiones no esenciales, lo cual hace que se evada la capacidad neutralizante típica, produciendo pues, un enmascaramiento, una neutralización, una degradación que se extiende también a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y a las beta-integrinas de la matriz extracelular. ¿Qué sucede? Pues un fallo de la respuesta inmune total que conduce con esa extravasación vascular al shock y al fallo multiorgánico, como decíamos antes. En una publicación de 2011, utilizando Cynomolgus infectados con virus ébola, se ponen de manifiesto experimentalmente este tipo de lesiones, petequias en brazos, en región axilar, hemorragias en los distintos tramos del intestino delgado, incluyendo el duodeno y aún el hígado, y depósitos de fibrina en numerosos órganos.
Bien, pero ¿cuál es uno de los aspectos clave del ébola o Marburgo visto desde la óptica de sanidad animal, desde la óptica veterinaria? Evidentemente es la identificación del reservorio primordial. Y después de un trabajo del año 99 en el que se apuntaba a ciertos microroedores, del que nunca más se volvió a hablar, todas las sospechas apuntan hacia los murciélagos. Hay un trabajo del año 96, probablemente el pionero, en el que se inocularon experimentalmente 65 animales de 19 especies diferentes. Y solamente los murciélagos infectaron y eliminaron el virus por las heces, incluso hasta los 21 días. Hay 3 trabajos a partir de 2005, entre 2005 y 2009, que han identificado la presencia de fragmentos del ácido nucleico de este virus en hígado y bazo, así como de anticuerpos en el suero, y que se consideran prácticamente la base de todas las sospechas que asientan en murciélagos Megachiroptera. 3 de ellos son principales. Son Epomos franketti, Ipsignathus monstrosus y Myonicteris torquata. Estos asientan fundamentalmente en África Central y también en zonas occidentales. Y más en el occidente se pueden encontrar Micropterus pusillus, Maps condylurus y Rosetus o Rosetus aegyptiacus, una especie de murciélago frugívoro, todos lo son, que tiene particular importancia porque es funcional también en el caso del virus Marburgo. En el año 2011, aprovechando un brote de Reston, uno de los tipos del género Ebola virus, Taniguchi y colaboradores identificaron también otro Rosetus, en este caso Rosetus amplexicaudatus, con lo cual estaríamos hablando de un total, en principio, de 7 especies que podrían estar implicadas como reservorios ancestrales de estos procesos. Pero aquí no ha acabado el asunto, porque, por ejemplo, utilizando datos del BIF, que es la Infraestructura Mundial de Información Global de Biodiversidad, e identificando fundamentalmente las zonas de asentamiento de las 3 especies principales, Monstrosus, franketti y torquata, cada uno de ellos utilizando estos datos que se obtienen fundamentalmente por satélite, se han totalizado 239 localizaciones que se identifican perfectamente con la zona de asentamiento de los brotes de ébola. Así que tenemos una evidencia adicional desde el punto de vista de distribución epidemiológica de ébola, en el que coinciden tanto datos humanos como datos animales. Pero no hemos terminado, porque recientemente, el año pasado, un veterinario que trabaja en el Instituto Robert Koch de Berlín, Fabian Lenders, al frente de un equipo que se estructura como especialistas en patógenos de alta virulencia, desarrollaron una investigación directamente en Guinea, donde se dice que comenzó este brote actual, e identificaron la primera víctima conocida de este brote en un niño de 2 años, Emil Uamuno, en la localidad de Meliandú, en la que curiosamente la sospecha recae, en este caso en un pequeño murciélago insectívoro, no frugívoro, Mops condylurus, que parece que formaba parte de una colonia en el centro de la localidad, en un árbol quemado y hueco, con lo que los niños de tal localidad acostumbraban a jugar con él. La exposición, evidentemente, debió de facilitar el contagio, y si esto es así, nos encontraríamos con una 8ª especie implicada en estos desarrollos. Pero un poco de relajación, porque todas las manifestaciones que se han obtenido hasta la fecha son indirectas. La prueba de oro, el gold standard, que consiste en el cultivo de virus vivo a partir de tejidos o de sangre de animales candidatos sin enfermedad, hasta la fecha no se ha logrado demostrar. Y hay un estudio excelente de 2005, es realmente una revisión, en el que pone de manifiesto un estudio que casi alcanza los 40.000 animales. 7.000 vertebrados y más de 30.000 invertebrados que se trataban de obtener por aislamiento en cultivo de células veros en clon 6 la presencia de virus en algunos de estos. No se consiguió en ninguno, por lo tanto, la incertidumbre sigue estando presente. De esta manera, la hipótesis del ébola estaría planteada, a nivel de hipótesis, en estas especies principales a las que añadiríamos el murciélago insectívoro, y de forma muy rara, podríamos decir que totalmente excepcional, el hombre podría contagiarse directamente a partir de ella,
O lo que ocurriría más frecuentemente es un salto de la barrera de especie, spillover, y una amplificación de la cantidad de virus que se trasladarían a primates o a pequeños antílopes africanos, duikers, los cuales ya ofrecerían más posibilidades para ofrecer casos índice para la especie humana, iniciando aquí un ciclo biológico absolutamente independiente, en lo que nosotros conocemos fundamentalmente como brotes interhumanos. Respecto del virus de Marburgo, el conocimiento que se posee es mucho más limitado. Para empezar, solamente Russetus aegyptiacus, a los que aludíamos antes, en segunda instancia, ha sido una especie en la que se ha podido detectar ácido ribonucleico por PCR, incluyendo o ampliando a título de sospecha en 2 de las subespecies del mismo, Leachi y Unicolor. Y hay 3 o 4 acontecimientos que merece la pena por su interés reseñar. En julio de 2007, en una mina de oro, en la mina Kitaka, situada en el sur de Uganda, se describieron 4 casos, uno de ellos fatal. Y en esa mina se localizó una colonia enorme de más de 100.000 murciélagos de esta especie, Russetus aegyptiacus. Se llevó a cabo un estudio meticuloso y 5.000 estaban activamente infectados, como se demostró mediante una técnica de PCR a tiempo real. A aproximadamente 50 kilómetros de la dichosa mina, una cueva de visita turística, la cueva Pitón. Aparecen en las imágenes una enorme serpiente de este tamaño, es la que da nombre a la cueva. Bueno, pues turistas que visitaban la cueva se infectaron, un americano y un holandés, uno de los dos falleció, y se identificaron también hasta 100.000 ejemplares de una colonia de estos murciélagos, y detectando en hígado y en bazo por PCR la presencia del ácido ribonucleico. Todavía recientemente, en 2014 también se han descrito casos, pero el más reciente es en 2012, a 20 kilómetros de la mina, en una localidad llamada Ibanda. Sobre 400 animales investigados se detectaron algo más del 13% positivos. De esta manera, el ciclo del virus Marburgo se iniciaría con este contexto o este entorno mucho más aproximado, con más posibilidades, el contacto directo murciélagos-hombre, sin eliminar las grandes posibilidades que suponen el contagio a través de los primates y, como antes, nuevamente, un ciclo biológico independiente interhumano. La emergencia de ébola o Marburgo en animales salvajes que no sean murciélagos voladores, es decir, que no sean mamíferos voladores, desde luego tiene que ver por contactos ocasionales entre estos primates o los antílopes con algún elemento que entre en contacto con los reservorios, al menos tal como se sospecha. Tales contactos tendrían que ver sobre todo por el consumo de restos de comida inicialmente contaminada por los murciélagos, o bien de comida íntegra, pero contaminada con heces u orina por parte de los murciélagos. Y en este supuesto hay múltiples ocasiones o situaciones que favorecen la proximidad entre animales, permitiendo además un paso adelante para favorecer ese salto de la barrera de especie. Por ejemplo, tanto la escasez de alimentos como su abundancia, final de épocas de lluvias o comienzo de épocas de sequía, o entre noviembre y febrero, por ejemplo, en Gabón, además de que el propio ponerse las botas, si ustedes me permiten, a base de fruta, representa un estrés que facilitaría también el salto de la barrera de especie. Desde un punto de vista humano, los primates, además de constituir el hallazgo que identifica el caso índice, deberían de ser o deben de ser considerados o son considerados como animales centinela. Se han descrito numerosos brotes en este tipo de animales coincidiendo con el comienzo de brotes humanos o precediéndolos. Hay descripciones, por ejemplo, en Costa de Marfil, en los años 90, en el año 94, un veterinario haciendo la necropsia a un chimpancé se contagió, desarrolló ébola, afortunadamente superó el proceso siendo tratado en su tierra, era suizo, y entre 2002 y 2003 hay descripciones del fallecimiento de más de 5.000 gorilas que prácticamente pusieron en crisis la comunidad de estos animales con porcentajes de mortalidad de casi el 100%. Hay 51 ocasiones desde 1976 en las que se han descrito brotes de ébola en primates
y 14 en las que se han descrito en un caso en un primate y los demás son detecciones en murciélagos. Gorilas, chimpancés, mono verde, bonobos, duiker bayo han sido fundamentalmente las especies diana, con la particularidad de que los virus Zaire, el Thai Forest o el Marburgo, que se han aislado de los animales, siempre ha sucedido en localidades donde han habido brotes humanos también. Ya voy terminando. Este es un resultado de un estudio, fíjense ustedes, publicado en mayo, es decir, todavía no está teóricamente publicado, en el que se pone de manifiesto la utilidad de datos de procedencia animal para ser aprovechados en medicina humana. El trabajo consistía en simplemente inocular 5 monos Cynomolgus con ébola y llevar a cabo un estudio de patogénesis, eutanasiándoles justo en el pico del título de anticuerpos y conservando los cadáveres en unas condiciones en que reproducían el medio ambiente africano, 27 grados centígrados y un 80% de humedad relativa. Bueno, el trabajo proporcionaba información útil de estabilidad y mantenimiento del virus para llevar a cabo aislamientos, que es lo que nos ofrece la diapositiva, o de estabilidad del ácido ribonucleico, que evidentemente es el estrato que permite hasta el momento identificar los casos de ébola. Bueno, pues si se trataba de tejidos sólidos, como ven ustedes, hasta el tercer día se podían aislar virus. Así que el mantenimiento del virus en condiciones experimentales que reproducen las naturales no es muy allá. Y si se trataba de fluidos sólidos, fluidos, orales, nasales, urogenitales, rectales o sangre, este es el caso que corresponde a la sangre, la supervivencia se prolongaba ligeramente hasta el 7º día. En el caso de heces y secreciones urogenitales, algunas de las cuales tienen un papel muy activo en la transmisión, los datos de aislamiento también se parecían a lo que ocurría con los tejidos sólidos, no iban mucho más allá de los 2 días. Un dato extremadamente interesante que, evidentemente, en lo que tiene que ver a la aplicación de las medidas de bioseguridad en lugares de trabajo y otros, es importante. Bueno, en lo que se refiere a los animales, no es el caso del hombre, todas las vías se han demostrado que son posibles para la transmisión del virus. Contacto directo o indirecto con fluidos, secreciones, oral, conjuntival, orina, heces, sangre, etcétera, etcétera, procedentes tanto de enfermos como de cadáveres. Y la polémica que se mantiene en el caso de la especie humana, aquí no hay tal. Mediante una serie de experiencias perfectamente publicadas y a los ojos de cualquiera, bueno, pues perfectamente válidas, monos Cynomolgus son capaces de infectarse por aerosoles, cuando los monos se situaban en campanas cerradas, mediante inhalación con concentraciones altas, bajas, de aerosoles infecciosos respecto de los controles no infecciosos, separando 3 metros jaulas con monos inoculados de monos control, sin ningún tipo de elemento intermediario, o interviniendo con un elemento intermediario, que era una lámina de plástico, plexiglas, en el que tan solo a 30 centímetros del enfermo y el sano control se impedía la transmisión del virus, lo que quiere decir que, evidentemente, aquí el sistema respiratorio funcionaba perfectamente. Pero en lo que hace referencia al riesgo para el ser humano, evidentemente hay un componente que no se puede sustraer, y es el que tiene que ver con la caza y el consumo de todos estos animales. Los murciélagos se cazan y se consumen como alimento, gorilas, chimpancés y antílopes se cazan y se consumen como alimento, el bass meat. El riesgo más importante no tiene que ver siquiera con el consumo, sobre todo si el tratamiento culinario es eficaz para eliminar el virus, sino sobre todo con la manipulación. Ese es un factor de riesgo principal. Así que en eso estamos. Y hay 2 trabajos excelentes, publicados ya mismo, de parte de Simon Hay y su equipo de colaboradores de la Universidad de Oxford, que lo que han aplicado han sido modelos matemáticos, señor rector. Hasta aquí tenemos modelos matemáticos para llevar a cabo una modelización de la distribución de los murciélagos sospechosos con las zonas donde se han identificado tanto casos índice como casos de ébola
que no van acompañados de casos en los animales. Este se refiere a lo que se denomina el nicho zoonósico del ébola, de la enfermedad de ébola, en el que este estudio ha puesto de manifiesto, primero, que hay 22 países en riesgo, 7 en los que se han descrito casos índice y 15 más que, aunque no se han descrito tales casos, están en claro riesgo de padecerlos. Bueno, todo esto supone nada menos que un montante de 22 millones de personas en riesgo, fundamentalmente habitantes de zonas rurales, el 97% vive en zonas rurales, y que traducido en función de las tasas por 100.000 habitantes supondría no menos de 130.000 casos. En el caso del Marburgo, se acaba de publicar el correspondiente documento que sigue las mismas pautas que el anterior. Fundamentalmente la distribución es mucho más amplia, no se limita a 22 países como en el caso anterior, 7 más 15, sino 5 países con casos índice y 22 con casos de Marburgo, en los que no se han implicado, digamos, casos de zoonosis demostrada. Pero eso supone una población mucho más alta, porque aquí ya se está atravesando prácticamente toda la franja meridional del continente africano, llegando incluso a Madagascar, Mozambique, Etiopía, etc. Aquí los autores no cuantifican la población en riesgo, pero lo que sí señalan es que, haciendo uso de estos índices por 100.000 habitantes, que tienen sus valores extremos, como siempre, en la República Democrática del Congo y en Uganda, los dos países punteros a este nivel, el riesgo según tasas alcanzaría valores de 569.000. Bien, en animales domésticos, que se ha apuntado, las dos referencias son perros y cerdos. Los únicos estudios llevados a cabo con perros coinciden con una epidemia que tuvo lugar en 2001-2002 en Gabón, donde unos investigadores franceses se ocuparon de recoger perros, muestrearlos, sacar sangre y ver si titulaban anticuerpos. Bueno, pues hasta el 31, casi el 32% de los perros que habían tenido en aquella epidemia acceso a cadáveres de animales y humanos que estaban por las calles sin recoger y que todos hemos visto por televisión, titulaban con títulos altos. La conclusión es difícil de establecer. Evidentemente, lo que muchos autores sostienen es que los perros pueden infectarse y que la infección es asintomática, y ello no excluiría la excreción en heces, orina o saliva. El problema es saber cuándo, con qué intensidad y en qué condiciones. Y ello justificaría esa condición de riesgo potencial de la que tuvimos buena prueba lo que ocurrió aquí, en el que además el Ministerio de Agricultura publicó su plan de contención para el ébola. El otro supuesto tiene que ver con el ébola Reston en Filipinas. Reston es una localidad de Virginia donde se detectó primero un brote por este virus, es menos patógeno para el hombre, pero en Filipinas, con monos procedentes de Uganda, se han establecido varios brotes. El de 2009 se identificó también en cerdos, sin clínica, con transmisión asintomática a humanos. Y ello motivó un estudio interesante en el que se infectaron 6 lechones con virus Zaire y luego se enjaularon con 4 macacos. Cerdos y macacos se separaron por 30 centímetros, una distancia buffer, y mediante una barrera de alambre, y lo que ocurrió es que todos los macacos se infectaron por aerosoles, por gotitas, por fómites, o vaya usted a saber por qué, y desarrollaron clínica grave. Bueno, ¿cuál es el papel de los cerdos en los brotes? Nadie se ha ocupado todavía de esclarecerlo, no se sabe cuál es la repercusión en los mismos, pero en octubre de 2014 hay una entrevista recogida por la agencia France Press de unos investigadores que trataban de reconocer casos índice en la República Democrática del Congo. Y una alta autoridad de salud pública, Benoit Kebela, que ha publicado además mucho y bien, colaborando con otros equipos, señalaban que en la República Democrática del Congo en 2007, 2012 y 2014, antes de brotes humanos, hubo mortalidades en cerdos. Ninguna publicación científica ha recogido este hecho hasta la fecha, simplemente queda ahí y hay que darle la importancia que tiene. Probablemente esos cerdos pudieran haber estado infectados por otras causas, como ocurrió en Filipinas, en que hubo una coinfección simultánea con el virus del PIRS, que probablemente, como señalaba
nuestro premiado, las coinfecciones estimulan a veces efectos sinérgicos que no se reproducen cuando las infecciones son unilaterales. 2 diapositivas más. Contribución de los animales a la salud pública en el control del ébola. Señores, todos los datos procedentes de vacunación, datos fundamentalmente de experiencias clínicas, están hechos con macacos, fundamentalmente con el macaco cangrejero. Vacunas de DNA, recombinantes del virus de la estomatitis vesicular, recombinantes de parainfluenza 3, plataformas VLP, todas con excelente resultado, pasan primero por la criba de los animales. Ahora ya, como todos ustedes conocen, se están haciendo ensayos en humanos muy interesantes. ¿Y qué haríamos nosotros? Si estamos acostumbrados a señalar que para luchar contra una enfermedad zoonósica lo primero que hay que resolver es el problema animal, ¿cómo podemos resolver el problema en los animales? En los que hasta ahora mismo lo único que se está haciendo es diagnóstico. ¿Y a partir de aquí qué? Bueno, pues evidentemente el paso es crítico. Hablar de vacunaciones, por ejemplo, es hablar de palabras mayores. Aquí habría que asegurar el beneficio de la vacunación en condiciones más allá del laboratorio, en condiciones de campo, generar datos de seguridad, de inmunogenicidad. Falta todo tipo de información. Pero un par de pistas. La vacunación en primates es posible. En gorilas, chimpancés o bonobos, por ejemplo, con dardos o con cebos. Y la vacunación en murciélagos, desde luego que es posible. En Sudamérica están hartos de inmunizar frente a la rabia con una pasta de vaselina que se imprime en la espalda del murciélago, bien con una cepa atenuada, la cepa SAD, por ejemplo, o con una glicoproteína recombinante, otra GP como aquí, que luego los murciélagos difunden entre la colonia. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero tal vez los colegas deberían de ir pensando que existen recursos, claro que sí. Pues, queridos amigos, solamente terminando, señalar la importancia que tienen en estas enfermedades la interfaz entre animales, hombre y ambiente, animales domésticos, animales salvajes y ambiente. Ha dicho el doctor Bascuñán hace un momento, al comienzo de este acto, de que el día 21 y 22 del próximo mes se celebra en Madrid un acto muy importante que reúne a sanitarios de todo el mundo. Hace poco más de un mes tuvo lugar algo parecido en Holanda, con más de 900 participantes y 60 países. Estamos en la senda adecuada. Este movimiento es imparable. Y yo quiero aquí, para terminar, rendir un tributo de admiración y de respeto por organizaciones veterinarias como Veterinarios Sin Fronteras, al lado de Médicos Sin Fronteras, que trabajan en programas, unas veces de recuperación económica, porque estos quebrantos lo que producen es la ruina de los ganaderos, o, evidentemente, en programas de control de enfermedades infecciosas. Veterinarios Sin Fronteras no tienen la repercusión que Médicos Sin Fronteras, pero todos es necesarios. La colaboración, como decíamos al principio, es necesaria. Y, naturalmente, la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que está ahí, a pie presente, colaborando, atestiguando la importancia de algunas sugerencias que se hacen, como lo que yo acabo de señalar de mortalidades de cerdos antes de brotes humanos, etcétera, etcétera. Así que espero que esta información tenga alguna utilidad también para desmitificar en parte lo que se nos presenta como un mundo extremadamente complejo. Muchas gracias.